En esta clase vamos a hacer un gráfico de rangos dinámicos. Va a depender del énfasis en la cual quieran resaltar. Por ejemplo, si queremos hacer este tipo de gráfico, como ahorita les voy a mostrar, va a ser más énfasis a cada elemento de tu clave principal y tu clave secundaria, ¿no? De forma horizontal, ¿no? A cada elemento. Cuando tú selecciones algo acá, quiero que mi gráfico me seleccione de cada elemento de mi clave principal, ¿no? Porque todo esto de acá son, en este ejemplo, son las cantidades vendidas, ¿no? Por cada vendedor, por cada producto, ¿no? De diferentes productos. Como verdaderamente son las cantidades que ha vendido el producto A, el producto B y el producto C. ¿Ya? Para empezar, bueno, lo que tenemos que hacer es asignar a todos estos valores el encabezado, ¿no? Con el nombre del encabezado. Todos estos valores con el nombre del encabezado, ¿ya? Una fórmula rápida es presionar Control Shift espacio y Control Shift F3. Simplemente expliquen el columna izquierda, simplemente queda con el filo superior y ponen aceptar. Y como se observa, todo le pone el nombre PC, ¿no? En la cabezada. Todos estos valores le ponen el nombre como un cabezada. Observamos, ¿no? Estamos observando. Después, lo que tú tienes que hacer acá es validación de datos, ¿no? Vendedores. Todos los valores tienes que ponerlo acá, ¿ya? En una celda. Una forma es presionar Alt de 1, 2, 3. De cerrarlo. Lo pones listo. En el origen simplemente seleccionas todo o simplemente pones el nombre. ¿Ya? Vendedor, aceptar. Como puedes observar, una vez que haces clic, sale un nombre, ¿no? Sale un nombre. Después de ello, tenemos que seleccionar solamente el ingreso encabezado y sus valores, ¿ya? La primera fila nada más, ¿ya? Nada más, no es necesario todo. Y simplemente insertamos el gráfico. Puede ser esto o esto, no le sale 3D, ¿eh? Y selecciono el siguiente gráfico y vamos a cambiarlo por esto, por el oscurito. ¿No? Te brinda toda la etiqueta, te da una mejor gráfico, una mejor observación, ¿no? Simplemente chico nuevo, pero podemos ver. Y el siguiente paso lo que tenemos que hacer es hacer rango dinámico. Simplemente presiono control F3 y acá vamos a crear, ¿ya? Cuando usted tenga acá, usted tiene que saber ya la fórmula ya, ¿no? Porque si usted no sabe, se va a complicar, ¿ya? En cambio, cuando usted selecciona un cero, te aparece todos los argumentos, pero acá no, usted ya tiene que saber ya qué fórmula seleccionar. Por eso, recordemos que se memoriza, ¿ya? Fórmula que yo les voy a enseñar. Luego, simplemente voy a seleccionar todo PA, PB, PC son productos, ¿ya? Productos, productos, ¿ya? Y acá, como ya sé cuál es la función, vamos a red. Va a haber otra opción, pero esta es la de red. Simplemente selecciona la referencia. Por ejemplo, referencia y acá el encabezado. Entonces, tu 0.0, ¿ya? Pues sigue la fila, ¿ya? La fila no sé cuál, yo creo que cuando selecciono acá Samuel, lo selecciono Samuel. Cuando selecciono Juan, lo selecciono Juan. Cuando hago selecciono Kevin, lo selecciono Kevin. ¿Ya? Todo así, ¿ya? Simplemente poner con sí, ¿ya? Con sí, bien, con sí. Ahora paréntesis, selecciono el valor que puedo buscar. Samuel, ¿ya? ¿Dónde? Donde dice vendedor, ¿ya? O simplemente ponen vendedor porque ya reciben el nombre. Bueno, depende de ustedes. Con cero, porque es exacto. El valor que estoy buscando es exacto. Cero por eso. Con cero en la columna. Y el alto es uno, uno. Y el ancho es 3, ¿no? Uno, 2, 3. Uno, 2, 3, cualquiera, ¿no? Un alto, uno, 2, 3. Por eso, 3. Y cierra. Simplemente. Una forma de verificar siendo aplica acá. Los productos, vamos a crear, selecciona Samuel, se selecciona todo eso y verificamos que está bien. Simplemente cierra y en el gráfico selecciona y simplemente selecciona datos. Clic derecho y selecciona datos.
Y acá solamente van a cambiar lo que es este igual, ¿no? Modificar. Acá, el mínimo, vamos a seleccionar la celda y es validar los de datos. Simplemente, y acá vas a eliminar hasta el signo activo, ¿ya? Esta es la hoja para los cierres de la hoja. Y acá vas a seleccionar lo que has creado. Es el creado productos. Productos. Y aceptar. Y aceptar. Y como vas a observar, cuando yo selecciono un nombre, digamos, me parece la primera, 110, 143, 197. Quiero ver, voy a seleccionar por el 127, 144, 147. Selecciona voy a seleccionar el último, 137, 151. Hace más énfasis a cada elemento, siendo de forma horizontal, ¿no? De su clave secundaria. Entonces, observar, ¿no? Para verificar esto, cuando da énfasis en el ¿no? Los dos, la clave principal, que normalmente tiene que ser los valores únicos, la clave secundaria, ¿no? El punto secundario, ¿no? Cuando quiere graficar, pero de forma acumulativa, digamos, selecciono marzo y quiero que me grafique todo lo que es debajo, ¿no? De junio, mayo, abril, marzo, febrero y enero. Por ejemplo, me selecciono junio, mayo, abril, mayo, febrero, que me grafica de esa forma, ¿no? Pero todo eso, ¿no? Un monto y demás. Una forma es de este nombre. Primero, asesino un nombre. ¿Ya? Control Shift espacio, Control Shift F3, deslique en el columna izquierda, simplemente el columna superior, como sea, ya está una opción. Monte, mes, ya está. Simplemente acá también validan datos al de 3 veces B, 1, 2, 3. Y ponen listo. Listo. Y acá simplemente selecciono ya sea mes o simplemente todo, ¿ya? Cualquiera, depende de usted. Ya le asigno un nombre, un mes, ¿ya? No sé. Simplemente hago clic cualquiera y listo, ¿ya? Simplemente para gráficos, selecciono el encabezados, los encabezados y el primer elemento de los encabezados, ¿ya? Voy a insertar y voy a visitar la primera. Como te mencioné, voy a elegir el color oscuro, diseño de gráfico. Voy a diseño de gráfico oscuro. Pues me da mucho mejor, ¿no? Puedo visualizar mucho mejor. No depende de usted cómo lo personalice, ¿no? Pero la lógica es de esa forma, ¿no? Simplemente que tenemos que crear va a ser forma por meses, para marcas, ¿ya? Y cambio de nombre. Va a poner control F3, el plan nuevo. Va a poner nombre meses. Voy a empezar con meses. ¿Sí? Simplemente por acá, meses. Voy a poner interface. Como le mencioné, usted lo tiene que saber ya qué poner en la función, ¿ya? Pero acá no te da ni ayuda ni argumento, no te muestra nada, ¿no? Simplemente vas a seleccionar la primera del calzado, ¿ya? Y vamos a poner 0, el filo, 0, la columna, coma, el alto va a ser coincidido, coincidido, con, aquí falta, con, coincidido, abre paréntesis, y va a seleccionar el valor de marzo dentro de este valor. ¿Sí? Simplemente el mes, coma, pero que es una coincidencia exacta, coma, 1, ¿ya? Valor. Uno, aceptar. Ustedes seleccionan, está bien, ¿no? Ustedes seleccionan el programa. Vas a crear ahora otro para montos. Nuevo, montos. Otro de montos. Y acá vas a poner un paragrafo. Luego, te vas a seleccionar la primera elemento de la encabezado. De pronto, pongo 0 fila, 0 columna, alto, construir, construir,
coincide, abro paréntesis, selecciono el buscado, como la primera, ¿no? Puede ser mes, depende de ustedes. ¿Cómo es exacto la búsqueda? Como 0, 0, 4, como ancho, 100, y aceptar. Vamos a observar montes, hacemos clic, seleccionado, es decir, el mismo tamaño, ¿no? Con meses. ¿Ves? Está bien, aceptar. Después, lo que tiene que hacer es simplemente seleccionar el gráfico derecho y seleccionar datos. Empezamos con lo que eje X, que es editar, editemos. Simplemente van a dar esta signo de exclamación de solamente. Cuando te das cuenta, el eje X es el tiempo, ¿no? Vas a poner meses, lo que es meses. Aceptar. Este signo de exclamación te indica la hoja, ¿no? En donde estás, ¿no? GRD. Aceptar. Y acá simplemente lo modificas también, pero acá vas a seleccionar. También te das cuenta que este tipo de gráfico es acumulativo. Ahorita te vas a dar cuenta. Selecciona marzo y va a gráfico enero, febrero, marzo. Selecciona abril, enero, febrero, marzo, abril. ¿Ya? Es acumulativo. Y acá, como les indiqué, también borro esta sin información. Simplemente te queda la hoja en la que te encuentres y seleccionas montos. Lo que estudié, ¿ya? No todo. Lo que has quedado en primer lugar. Aceptar. Aceptar. Y como te das cuenta, ya está tu gráfico. Entonces selecciona, por ejemplo, de abril, lo vamos a mostrar enero, febrero, marzo. ¿Ven? Y pueden colaborar ustedes su etiqueta, ¿no? 249, 393, 4615. Luego verifica, ¿no? Ustedes solamente quieren enero, el acumulativo solamente es un valor, ¿no? Te devuelve. Si quieres hasta diciembre, te da hasta diciembre. Todos los valores. Sí, ¿no? Y ahí depende cómo ustedes le personaliza. Básicamente eso es todo, ¿no? Perfecto. En acá lo que queremos representar es una parte de ¿no? De los encabezados, ¿no? Dependiendo cuál quiere dar énfasis, pues graficar cualquiera. Este es un dinámico, es cambio, interno, cambio. Perfecto. A cambiar en una celda, o simplemente como cambiando el nombre, te da todo, ¿no? ¿Ves? Eso es todo.